Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes. Volvemos a los clásicos. No llevo el gorro porque tenga frío. Tampoco es que haga... o sea, no me estoy muriendo tampoco de frío, ¿vale? Tampoco hace un calor excesivo, pero ¿por qué lo llevo? Porque tengo el pelo para cortar. Entonces he dicho, pues para no hacerme el pelo me pongo esto y ya está. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a analizar unos cuantos mapas que hacía tiempo que no lo hacía. Y como veis bueno, en el título del vídeo, pues va sobre fútbol, ¿no? El deporte rey, conocido como deporte rey. Y os doy una pista, tiene que ver con, bueno, con el deporte, el fútbol, practicado por hombres o practicado por mujeres, ¿vale? Simplemente os voy a enseñar así rápidamente los distintos mapas. Un segundo que lo ponga. ¿Vale? Aquí tenemos unos mapas, ¿vale? Esto no sé. Quiero ahora, gracias. Bueno, esto para luego. Entonces, pues bueno, no sé si habéis. Estáis pensando, ¿no? De qué puede ir el vídeo de hoy. Os voy a dar otra pista, ¿vale? No sé si conocéis esto. Un segundo, que lo pongo aquí. Mira. Ahora, esto de aquí. Un segundo. ¿Por qué me sale esto? Vale. Ahora. Esta es la página oficial de la FIFA, sabéis que es la Federación Internacional de Fútbol, de Asociaciones de Fútbol, digamos, es como el organismo que controla todo lo relacionado con el fútbol y de vez en cuando, o sea, de una manera periódica, suelen actualizar una clasificación que, para ser sinceros, muy poca gente le hace caso, ¿no? Pero bueno, España ha sido líder alguna vez. Pero bueno, es como que por cada victoria, teniendo en cuenta dónde consigas esa victoria, si es un amistoso, si es un campeonato internacional, oficial y todo, pues te van dando puntos. Un poco parecido a lo del tenis, ¿no? Lo de la ATP. Y si pierdes partidos, pues te van quitando puntos en función de quién sea tu rival y todo. Entonces, aquí tenemos dos clasificaciones siempre. Tenemos una femenina y una masculina. Entonces, la femenina, simplemente pues para que veáis de curiosidad, pues la número uno es Estados Unidos, que es una de las principales potencias, junto con muchos países europeos, pero está Estados Unidos, no sé si conocéis a Alex Morgan, Megan Rapinoe, por ejemplo, que le metió un gol a España en el último mundial y me dio mucha rabia, porque no me gusta esa jugadora, es muy buena, es una jugadora muy buena, pero es muy chula, ¿no? Es el tipo de jugadora que no me gusta. Bueno, tenemos, fijaos aquí, pues hay como un ranking, ¿vale? Está Estados Unidos, Suecia, Alemania, ¿vale? Pues eso, España. España no está tan mal, ¿eh? Está la novena, ¿vale? Sabéis que ahora mismo la jugadora, la número uno del mundo es Alexia Putellas, que juega en el Barça, y tenemos pues un equipo que es demasiado bueno, ¿vale? Eso es malo. Es demasiado bueno porque le puede ganar, el Barça puede ganar un partido al segundo clasificado, por ejemplo, le puede ganar 8-1, 9-1, o sea, decir que es un poco locura, ¿no? La clasificación masculina, aquí si me deja esto, a ver, un segundo, hay que ponerlo aquí en todos, ¿vale? No es Irán la número uno, es Bélgica, ¿no? Es un poco, mucha gente, ¿no? Si sois futboleros o futboleras, pues veréis que, bueno, diréis Bélgica, así, vale. ¿Y qué ha ganado Bélgica, no? Esa es la típica pregunta, ¿no? Bueno, Bélgica es verdad que lleva muchos años a muy buen nivel, es verdad que no ha ganado ningún título, o sí. No me acuerdo, pero yo diría que no. Yo diría que siempre ha llegado pues al final y todo esto, semifinales, alguna final y tal. Entonces, pues Bélgica está ahí. La número 2 Brasil, Francia, ¿vale? Pues eso, Mbappé, Argentina, siempre está por ahí, ¿vale? Inglaterra, Italia, España. Está la séptima, no está mal tampoco, ¿vale? Es decir, España ahora mismo pues acumula las semifinales de la Eurocopa y la final de la Europe Nations League esta que se inventaron o no sé qué. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? También muchos países y creo que hay gente que ya ha adivinado lo que he hecho con los mapas. Sí, he hecho, vamos a volver a los mapas. Lo que he hecho ha sido un poco, pues, ver dónde estarían los 20 primeros
equipos nacionales, empezando por la clasificación femenina, es decir, el color rojo es el fútbol femenino, y después en color azul así, azul oscuro raro, que es un poco extraño. Es un tono chulo, ¿eh? Yo que no entiendo de tonos. Bueno, veremos un poco, pues, algunas diferencias. Entonces, ahora, cosas que nos pueden llamar la atención. Vamos a pillar aquí un color, por ejemplo, el amarillo. No, el amarillo no, el azul. Él ha dicho el azul. Vale. Cosas que nos pueden llamar la atención. Bueno, digamos que el fútbol femenino tradicionalmente en Europa ha estado dominado por países del norte. Noruega, Islandia, Dinamarca, Suecia, por ejemplo. Y esto tiene que ver también un poco con los niveles de igualdad que existen entre hombres y mujeres, que son de los más altos del mundo, ¿vale? Entonces, pues ahí vemos un poco bueno, digamos que hay como una correlación, es decir, que si existe igualdad en tu país, pues puede que las deportistas alcancen, pues eso, un reconocimiento. Por ejemplo, la selección femenina de Noruega es muchísimo más fuerte e importante que la masculina, ¿no? Entonces también digamos que el deporte femenino se potencia mucho en estos países. Y bueno, en los últimos años, casi por inercia, pues digamos los países tradicionales de toda la vida, futboleros, pues han empezado a apostar por el fútbol femenino, ¿no? Como es el caso de España, pues que ahora mismo pues está bastante bien. Lo que pasa que todavía falta mucho, es decir, en España sí que hay jugadoras que viven del fútbol, pero son muy pocas. Y si se compara lo que cobran con sus compañeros en los equipos masculinos, pues es un poco insultante, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos esa comparación. Pues son los países de toda la vida, pero sí que tiene pues eso, un cierto peso los países del norte. Vamos a ver, vamos a pasar un segundo. A ver. Vale. América, ¿no? América, aquí sí que tenemos, bueno, algo que, por ejemplo, la número uno habíamos visto antes que era Estados Unidos, ¿no? Pero Canadá también está en un puesto muy alto. Estados Unidos, por si no lo sabéis, bueno, es bueno, la potencia mundial con diferencia. Es el deporte más practicado por las mujeres. Y de hecho es un deporte que muchísimas niñas se apuntan a fútbol, muchísimas niñas. Cuando estuve yo en Estados Unidos, pues sí que lo vi, ¿eh? Sí que vi pues muchas niñas de jugar, así como aquí hay muchos equipos de fútbol, pues ahí es un deporte mayoritariamente femenino. Y eso explica que Estados Unidos pues sea la número uno con diferencia. Otra explicación es que en Estados Unidos el sistema, digamos, de categorías inferiores está muy vinculado a la universidad. Esto pasa sobre todo con el baloncesto, con el fútbol americano. Si tú eres bueno o eres buena, te becan, te dan como una beca deportiva, te vas a una universidad de prestigio, te pagan los estudios a cambio de que juegues en el equipo de la universidad. Y esto pasa mucho en el fútbol, ¿no? En el fútbol femenino, muchas jugadoras empiezan a nivel universitario y luego terminan jugando en la Liga de Estados Unidos, que es una de las más potentes del mundo, ¿no? Entonces, pues esto explica. Canadá también es uno de los países que también tiene los niveles de igualdad entre hombres y mujeres más grandes del mundo y también explica un poco esto, ¿no? Y Brasil, bueno, digamos que Brasil pues también es un poco por inercia, ¿no? Pues también hay muchos jugadores muy buenos, evidentemente, ¿no? Neymar, por ejemplo, y hay jugadoras que no son tan conocidas. Yo, pues, siento decir que no, ahora mismo no me viene a la cabeza ninguna jugadora brasileña, ¿no? Pero bueno. Un ejemplo, una anécdota. Hace muchos años, cuando jugaba a Ronaldo, el que yo siempre digo Ronaldo el bueno, Ronaldo Luis Nazario de Lima, el que jugó en el Madrid, en el Inter, ¿vale? Que ahora es presidente del Valladolid. Bueno, tenía una novia que era una jugadora de fútbol que se llamaba Milene Domínguez. Conocida como la Ronaldiña. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no? Cuando se habla de una mujer, se suele decir, no, es la mujer de, es la novia de, en este caso era la Ronaldiña, porque era la novia de Ronaldo, ¿no? Una superestrella mundial en aquel momento.
Y me acuerdo que ella incluso dijo que, por favor, que le llamaran Milene. O sea, ella empezó jugando en el Rayo Vallecano, cuando el fútbol femenino aquí en España no tenía tanto seguimiento como tiene ahora, y el Rayo Vallecano era una auténtica potencia, ¿no? Pues aquí, para que veamos que no tiene tanto impacto en América, como veremos con el fútbol masculino. Y aquí también es un hecho que es también bastante significativo en el fútbol femenino, que tiene mucha presencia en lo que diríamos en el sureste, en el Pacífico, sureste asiático, Pacífico. ¿Por qué? Porque tenemos China, por un lado. China pues, es un país que es una dictadura, pero también potencia mucho el deporte, sobre todo a raíz de los Juegos Olímpicos. Las dos Coreas, sí, he dicho las dos. Corea del Norte, de hecho, es mejor equipo según el ranking. Mejor equipo que Corea del Sur. Y Japón, ¿vale? Pues digamos que Japón pues siempre ha tenido un interés por el fútbol, sobre todo después de Oliver y Benji y todo esto, a la que tendríamos que añadir una que no nos aparece en el mapa, que es Australia, ¿vale? Que Australia también pues, es uno de los países que más apuesta por el deporte femenino, ¿no? Entonces, pues no es tampoco de extrañar, pero entre los 20 puestos del ranking femenino hay 5 equipos de Asia, si contamos a Australia como un equipo de Asia, porque en la FIFA Australia pertenece a la Confederación Asiática. ¿Vale? Eso lo hace pues, para que tenga más posibilidades de clasificarse para los mundiales, ¿no? Y se decidió cambiar. Bueno, aquí lo tenemos un poco en perspectiva, ¿vale? Entonces, pues bueno, diríamos que el fútbol femenino, digamos, los equipos top tendrían presencia en 4 continentes. En Europa, espera, en Europa, en América, ¿vale? Que sabéis que en la FIFA se divide, sería la CONCACAF, por un lado, y la CONMEBOL, CONCACAF, digamos, centro y norte de América, y la CONMEBOL, el sur, ¿no? Digamos, los países importantes de América del Sur, ¿no? Y también tendríamos Asia y Oceanía con Australia, pero ya hemos dicho que estarían un poco juntas, ¿no? Vale, vamos a pasar a las selecciones masculinas. Habíamos dicho que la número 1 era Bélgica, un poco sorprendente, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan. Vamos a ver. Hola, a ver, sí. Bueno, aquí si os dais cuenta, ya una de las principales diferencias que tenemos es que ya no hay tanta... El protagonismo de los equipos del norte se ha perdido. Solamente está Dinamarca, que últimamente está haciendo buenos campeonatos, y Suecia, que bueno, pues tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, para los 20 primeros del mundo, pues sí que le da. Una de las diferencias que vemos con el fútbol femenino es que, bueno, aquí tenemos a Croacia, bueno, todavía, básicamente porque está Modric, maravilla, qué maravilla jugador, Modric y Rakitic, y bueno, y también está Portugal, ¿vale? Porque todavía está Cristiano Ronaldo, el día que se vaya Cristiano Ronaldo, pues no sé cómo estará. El resto son iguales, ¿eh? Bueno, aquí también estaría Gales, sabéis que en el Reino Unido, pues las naciones del Reino Unido pues, son independientes. Escocia también está, pero no aparece entre las 20 primeras, y Irlanda del Norte tampoco. Entonces, pues bueno, aquí sería un poco... hay un mayor predominio también de equipos europeos. Hay 13 en los 20 primeros puestos, mientras que en el fútbol femenino solamente hay 12, ¿no? Sería el 60% fútbol femenino, 65% en fútbol masculino. Si pasamos a América, aquí vemos una de las principales diferencias. Tenemos Estados Unidos por un lado. A ver, Estados Unidos por un lado, México por otro, luego Colombia, Brasil, ¿vale? Que sería ahora mismo la número 2, Uruguay y Argentina, ¿vale? Por ejemplo, los equipos femeninos de Uruguay, Argentina o México, pues no tienen, o Colombia, por ejemplo, no tienen tanta importancia como el masculino, ¿no? Entonces, pues sería pues cosas para ver un poco por qué hay tanta diferencia, ¿no? Vale. Y bueno, y aquí tenemos ya una perspectiva a nivel mundial en la que tendríamos que añadir un país, Senegal,
actual campeón de la Copa de África, aunque este ranking es de finales de diciembre, cuando se actualice, que se suele actualizar varias veces al año, no es que se actualice todas las semanas, porque todas las semanas no hay partidos internacionales de selecciones, pero aquí sería un poco la única diferencia. Sí que hay un equipo africano, también hay otros equipos africanos en el top 50 y hay unos cuantos, pero en el nivel del fútbol femenino en el continente africano pues es mucho más retrasado, ¿no? Es decir, no es tan fuerte como el masculino, y aquí sí que tenemos que hablar un poco pues de los temas sociales, ¿no? de la desigualdad de género que existe, que es brutal en un continente como el africano. Pues aquí tenemos, ¿no? De los 20 primeros, la mayoría serían europeos, pero también con una presencia fuerte de América. La mayoría de los países de la CONMEBOL, pero Estados Unidos y México, que bueno, siempre están ahí, ¿no? Estados Unidos lleva muchísimos mundiales seguidos. Llama la atención que no haya ningún equipo asiático, ¿vale? O sea, Japón pues sí que tuvo época buena, Corea del Sur, que eliminó a España en un mundial, que todavía tengo ese trauma, es decir, España, a pesar de haber ganado el mundial, a pesar yo de haber visto un mundial, nunca olvidaré aquella eliminación a penaltis de Corea del Sur, que fue pues uno de los mayores robos a mano armada, es decir, si podéis verlo en algún vídeo, pues es alucinante. Y bueno, ya para terminar, aquí os había puesto como unas comparaciones en las que simplemente vemos que, bueno, pues que en Europa más o menos se repite, pero como decíamos, no hay tanto peso de los países nórdicos como hay en el fútbol femenino, pero en el fútbol masculino no hay tanto peso. Aquí sí que tendríamos un poco la diferencia de que Canadá sí que está en el femenino, y en el masculino hay más presencia de los equipos de la CONMEBOL, mientras que aquí solamente está Brasil. También está México, pero aquí no está México, por ejemplo. Y si ampliamos, bueno, ampliamos no, sería si quitamos el zoom, hacemos un zoom out, como se diga. A ver qué quiero hacer esto. Bueno, veremos que la principal diferencia la encontraríamos aquí y aquí más o menos. Bueno, y el puntito este de Senegal, ¿vale? Pues para que veáis que es normal que no exista un mismo desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, los equipos europeos sí que podemos encontrar ciertos paralelismos. Por ejemplo, en España, por ejemplo, en hombres están los séptimos, en mujeres están las novenas, por ejemplo. Países Bajos y Bélgica también está Reino Unido, Suecia sí que está, pero en mujeres está mucho más alto, por ejemplo. Italia también está siempre por ahí, ¿vale? Pues es un poco pues, para que veáis, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de fútbol hay que hablar ya de tanto fútbol masculino como fútbol femenino. Aunque es verdad que veamos todos y todas mucho más fútbol masculino. ¿Por qué? Porque se publicita más, se hace más en televisión, aunque es curioso, que aquí en España ahora mismo el fútbol en abierto hay mucho más femenino que masculino. A lo mejor por ahí va entrando poco a poco. Bueno, pues nada, yo pues os animo, en este caso a todas las que queráis practicar el fútbol, pues eso, que no hay absolutamente ningún problema, ¿vale? Es decir, ya estamos en una época en la que no debería haber ningún problema si una chica quiere practicar el deporte rey, que se le llama, ¿vale? Pues no debería tener ningún problema. Y nada, yo os animo a todo el mundo a que sigáis viendo mis vídeos. Y nada, espero que os haya gustado. Y nos vamos. Voy a taparme que empieza ya a hacer frío. Venga, hasta luego. A ver, mira. Ahora, hasta luego. Que me quiero ir. Me quiero ir. Adiós.